RMB presenta. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico y tres tratamientos y cómo es la recuperación. Y he escuchado que han tenido mucha leptospirosis. Nosotros hemos tenido también leptospirosis y creo que lo hemos resuelto hasta cierto punto. Esto, y bueno, las cosas que tenemos que hacer para manejar estos pacientes van a ser de las cosas de las que hablaremos. Primero vamos a llamarle se le llama en inglés lesión renal aguda. Bueno, la idea es que la gente reconozca que puede haber una lesión muy pequeña en el riñón hasta tener una falla completa en el riñón. Igual que la enfermedad crónica, podemos intervenir y entre más temprano tengamos esta intervención, mejor será el resultado. Entonces, queremos hablar de más que un cambio de creatinina que pueda hacer el cambio. Si ven un cambio en perro, en gato, antes de que hagamos un procedimiento general de anestesia, y después hacemos 2 o 3 después de esto, vamos a tener una medición creatinina diferente y entonces podemos tener un comparativo y saber si hay un problema. Bueno, también podemos saber si el animal tiene un problema en la anestesia. Quizá puede darnos una indicación de que puede haber un problema de creatinina y entonces hay que asegurarnos de que no estamos entrando en una situación en donde ya tenemos una lesión renal aguda, porque justo lo que vemos, una de las razones para esta lesión aguda son este tipo de procedimientos que a veces no nos damos cuenta que estamos nosotros causando el problema. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que se llama la falla renal aguda. Y esto solamente es un subconjunto de pacientes de los que ya tienen esta insuficiencia renal aguda. Bueno, es una condición clínica en donde los riñones súbitamente y de forma catastrófica frecuentemente fallan para cumplir sus funciones y necesidades excretorias, metabólicas y endocrinas para con el cuerpo. Entonces involucra el daño a los riñones. Típicamente vamos a reconocerlo, y esta es la enfermedad renal. Vemos el inicio de signos urémicos consistentes con uremia, o bien reconocemos súbitamente que hay un cambio de la creatinina en plasma, un aumento. Otra vez tenemos que saber cuál es el nivel, digamos, normal de creatinina antes de decidir si es un aumento fuerte. También el volumen de orina, que súbito también si súbitamente es mucho o es muy bajo. Muchas veces piensan que el daño renal siempre está asociado con un aumento en la orina, en su volumen, pero no, también puede ser a la baja. Una cosa que normalmente aumenta o disminuye la cantidad de orina nos está indicando un problema, a menos que tengamos una enfermedad que podamos tratar como la leptospirosis. Entonces vemos un caso con leptospirosis y tiene esta falla renal aguda. Como podemos tratar esta leptospirosis, normalmente podemos manejar estos pacientes incluso en un par de días y pueden recuperarse frecuentemente a un estatus renal normal. Entonces no hay que sobrereaccionar, pero hay que buscar estos cambios en la orina, en la creatinina y cambios en los signos clínicos. En el futuro, y estoy hablando de quizá dentro de un año o en un par de años, vamos a tener biomarcadores que nos van a decir exactamente en dónde está la lesión y qué tan mala es, justo mucho antes de que podamos reconocerlas con las herramientas tradicionales. Y bueno, estos biomarcadores nos van a decir si es aguda o crónica. Son muy precisos y en medicina veterinaria es justo en donde estamos junto con la medicina humana. Entonces está viniendo esto en un par de años. Lo importante de esta insuficiencia renal aguda es que la gente se confunde cuando ven que algo sucede rápidamente. Y muchas enfermedades agudas contra crónicas es que no debemos confundir cuando hay un reconocimiento súbito de signos clínicos con el inicio agudo de una enfermedad. Ciertamente podemos empezar a ver
signos clínicos súbitos. Pero esto no es por sí mismo lo que nos va a definir una lesión renal, una insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal. Importante. Es muy bueno siempre que el hecho de que potencialmente es reversible. Tenemos animales que tienen creatininas en 50 y ácido úrico, y algunos meses después regresan a lo normal. Entonces, el resultado puede ser muy bueno. No siempre sucede así, pero la posibilidad existe, y es por eso que podemos ser agresivos con ellos. Queremos reconocerla tan pronto como podamos. Entonces, entre más pronto la reconozcamos, vamos a tener un resultado mejor. Quiero enfatizar que la enfermedad crónica es una condición que predispone a una insuficiencia renal aguda. En otras palabras, si tenemos un paciente que tiene la enfermedad crónica, por ejemplo, deciden hay un periodo en donde sube la presión sanguínea por su procedimiento, pero además se tiene la insuficiencia aguda. Entonces sucede muy comúnmente esto como respuesta a lo que ustedes están haciendo. Entonces no es inconsistente la enfermedad con la insuficiencia renal aguda. Entonces puede haber causado un insulto aquí, que puede haber pérdida de sangre, hipoxia al riñón, ese tipo de cosas, leptospirosas. Podemos tener entonces también esta lesión. También podemos tener una obstrucción urinaria. Aquí hay un gato con este problema. Ven cómo la nefro está cayendo hacia acá, a la al conducto que está obstruido. Entonces, aquí no está contribuyendo a la función renal. Ya tiene creatinina entre 5, la mitad de ella está viniendo de este riñón y la otra mitad del nivel de la creatinina viene del otro lado. Entonces, la función renal está cayendo más de la mitad, y entonces tenemos un problema con este paciente. Entonces, no hay que brincar como es crónica, ya va a haber también, nada más va a ser crónica. Podemos tener ambas juntas y no es nada fuera de lo común que lo veamos. También podemos ver cómo los que tienen la enfermedad renal tienen su progresión en la enfermedad es evidente, y ciertamente estamos viendo que puede haber esta situación aguda que puede estar siendo predispuesta por la enfermedad renal. También vamos a hablar del hecho de que por cada 10 químicas sanguíneas que se envían, se hacen nada más 3 uroanálisis. Nuevamente, el uroanálisis es muy importante para interpretar la química. Entonces, si súbitamente el paciente tiene una creatinina elevada, como sabemos que principalmente es por una enfermedad renal, es una obstrucción, es una azotemia prerrenal. Prerrenal es algo que es mucho mejor que las otras dos alternativas. Y vamos a ver si esto es lo que está sucediendo, si tenemos la gravedad específica de la orina. ¿Qué pasa si si es menos? Si estamos viendo valores por arriba o por debajo, para perro y para gatos van a ser específicas, normales o no para perro o gato. Vamos a ver también la concentración de la orina y podemos dilucidar la hidratación del animal, si está deshidratado y si está prerrenal y tenemos un paciente crónico que tiene una lesión aguda. Hay que darle fluidos y arreglar el problema que está arreglando el problema prerrenal. Entonces, no queremos que haya una contracción por falta de volumen. Entonces, queremos que regrese como estaba, y entonces, si estamos logrando eso, entonces es prerrenal. Es muy importante porque tenemos que entender esta relación. Y esta es que la prerrenal, si es suficientemente mala, esta lesión renal aguda se puede llevar a la ira, a la insuficiencia renal aguda. Esto está hablando del fluido renal que está llegando al riñón, está dañado y entonces se sufre hipoxia, y esto es suficiente para
transformar esta insuficiencia renal aguda. Entonces, esto nos puede llevar a la enfermedad crónica. Esto no es blanco y negro. Prerrenal generalmente tiene un buen diagnóstico, pero un poquito más tarde y súbitamente caemos a isquemia renal. Y entonces, no es que llegamos aquí, acá, no, nos vamos yendo de un lado a otro progresivamente. Entonces, tenemos que ver el volumen de deterioro y en qué momento podemos empezar a ver cambios por la intervención que hagamos. Entre más pronto intervengamos, mejor. Lo que estamos haciendo rápidamente solucionar el problema de perfusión, de volumen, antes de ir más lejos, es evitar el daño al riñón. Si corregimos la apoxia, vamos a prevenir muchas lesiones renales adicionales. Entonces, el paciente se va a sentir mucho mejor. Si tienen un animal deshidratado que entra a su clínica y se les dan fluidos a la misma tasa a las 24 horas para restituir la hidratación, el paciente se va a sentir mucho mejor. Pero si les da un bolo de comida enfrente para resolver el problema de porfesión y el resto de los fluidos se les da después, va a ser en un par de horas que se van a sentir mejor y el siguiente día se van a sentir mejor. Entonces el cliente va a regresar y les dieron los fluidos a lo largo de 24 horas y el perro y el gato no se ve mejor que ayer. Bueno, muchos propietarios van a decir, bueno, no está funcionando, vamos a pararlo. En lugar de primero preparar el problema de fluidos primero y se ve la mascota se ve magnífica y el cliente dice, bueno, continuemos, se ve mejor. Entonces tenemos que considerar esto. Queremos corregir la deshidratación a lo largo de 24 horas, pero sobre todo necesitamos corregir el problema de perfusión porque el animal se siente mejor y el riñón también se siente mejor. Entonces va a haber una diferencia de 24 horas de cómo se sienten estos pacientes. Entonces, los puntos diagnósticos clave, tenemos que saber la historia para saber este perro, este gato, si ha estado por ahí, en este estatus en otra ocasión anterior, ha estado deteriorándose o los últimos 24 horas. ¿Cuál es la nutrición que lleva? Cosas que nos muestran que algo ha estado sucediendo en este animal a lo largo del tiempo y hay que sospechar que algo está sucediendo por arriba de otro proceso y es por eso que tenemos una alteración aguda y está mostrando esta insuficiencia renal aguda a comparación o además de la enfermedad renal crónica. Entonces, no sé, su pelaje está bien, su estatus nutricional está bien hasta ahora. No parece que ha estado enfermo por mucho tiempo. Eso es lo que estamos buscando. Si sabemos qué tipo de trabajo de sangre se ha hecho con ese animal, es mucho mejor. Casi no lo tenemos. Si tenemos una historia de lesión renal previa, seguramente tendremos ya más sensibilidad para esto. El examen físico, hay que buscar evidencia de cambios crónicos. La piel no está la forma que debe de hacer y palpamos los riñones. No se usa mucho en perros, pero en los gatos sí se distinguen muy pequeños. Esto es evidencia de cronicidad, pero nuevamente, para no salirnos del tema, recuerden, la enfermedad renal crónica predispone a una insuficiencia renal aguda. Entonces, podemos tener ambas y al resolver la parte aguda de ellas, pueden regresar a donde estaban. Entonces, simplemente porque vemos que es crónica, no significa que no haya oportunidad de que la aguda funcione o mejore. Aquí está una imagen de los riñones, cómo cambian en tamaño en un gato. Pueden ver, aquí hay evidencia de infartos en el riñón. Esto implica cronicidad. Vemos estos cambios también en ultrasonido. Otra cosa que podemos ver es comparar la creatinina. Los
animales con la enfermedad crónica se van a acomodar a vivir a un ambiente más azotémico. Entonces, podemos ver perros con enfermedad crónica que llegan hasta 43 y están bien, comen, las cosas están bien. Por otro lado, podemos ver un paciente con síntomas agudos renales que pueden llegar a 60 pero se sienten muy mal. Entonces, cuando vemos esto en relación a la creatinina, esto nos da una idea de cómo o qué tanto ha durado esta azotemia en este paciente. Y ya nos dice qué tan crónico es. En cuanto a gravedad específica, ya hemos hablado extensivamente de esto, pero sí hemos visto este tipo de cilindros con gránulos. Estamos de acuerdo con lo que dijo el doctor. Cualquier cilindro significa que algo está sucediendo en el riñón en algún punto. Otra razón por la que quizá quedamos decir que un animal normal tiene 1 o 2 y es normal, es quizá porque la lesión es pequeña, pero quizá parte del proceso que está en proceso, bueno, el proceso que está ahí sucediendo, es algo que está ahí continuamente y está subiendo de gravedad. Y entonces en el uroanálisis esto nos está diciendo que algo está sucediendo en el riñón en este momento. Entonces no siempre está presente cuando tenemos la insuficiencia renal aguda, porque viene como en diferentes duchas, digamos. Es cuando estos se presentan de repente en grupo, los vemos, pero qué tal si de repente los está sucediendo, pero no estamos viéndolos porque no nos tocó verlos cuando van pasando. Esto puede suceder, pero normalmente no podemos darles verlos, pero sí podemos dar seguimiento y tener comparativos. Aquí está el cilindro granular. Este es el clásico con la lesión renal. Este contiene sangre en un caso agudo también, pero en la gente generalmente viene con problemas vasculares de glomérulo. Esto no lo vemos muy frecuentemente en perros y gatos. De hecho, la mayoría de los humanos con problemas glomerulares van a tener proteinuria. Se están saliendo estas proteínas por el glomérulo de las personas. Realmente no sabemos si esto es cierto para perros y gatos. Cuando vemos esto en personas, recuerden que no puede no ser cierto en perros y gatos. También es interesante que estos cilindros si están células blancas atrapadas ahí, ciertamente significa que hay pielonefritis. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forman estos cilindros y estas células indican que hay inflamación, lo que también implica que puede haber infección, pero la gente puede verla también de forma intersticial, lo que puede ser común, y no podemos reconocerla cuando es intersticial porque si vemos algunas cuantas células blancas y luego la química sanguínea regresa negativa, no hay problemas. Pero si vemos una nefritis intersticial, entonces sí podemos hablar de que en grandes cantidades puede haber un problema. Mencioné los biomarcadores que ya vienen en camino. Algunas veces cuando tenemos esta ira, vemos que los niveles de glucosa son diferentes y vemos glucosa en la orina. Se supone que es normal si tienes diabetes, pero si el transportador, los túbulos no está funcionando porque está dañado, podemos ver glucosa en la orina. Incluso aunque el nivel de sangre sean normales, estos niveles de glucosa, significa que algo pasa en el riñón. Entonces, algo que va a leve a grave está implicando una lesión renal. Entonces, creo que esto es realmente importante. El gran problema que la gente puede tener para reconocer este tipo de enfermedades es reconocer la importancia del uroanálisis, porque no podemos interpretar mucho de lo que está sucediendo en el riñón si no tenemos el uroanálisis. Es una parte de la información que es crítica, que debemos de recolectar. Las causas específicas, honestamente, caen en 2 grupos. Obviamente, se tiene leptospirosis o algo está sucediendo con el riñón, no sabemos qué puede hacer. Puede ser eso si es un gato y consume
cierto tipo de hojas sin que lo vea el cliente, o sale y vomita. Podemos hablar de toxicidad. Algunas veces sabemos que están en esteroides, y mucha gente que toma, no sé, inflamatorios no esteroidales, sospecho que pronto o más tarde se les va a escapar una pildorita, y entonces si tenemos un gato, un perro, quizá pueden entrar en fallo renal agudo porque consumieron esta pastillita que se perdió. Quizá hay una enfermedad preexistente o deshidratación. Desafortunadamente no podemos saber la causa específica de esta insuficiencia renal aguda. También tenemos que considerar la obstrucción. Recuerden que a veces es menos común, pero si es perro, pero si es un gato con enfermedad renal crónica, es una gran posibilidad que presenten esto. El ultrasonido normalmente nos lo va a indicar rápidamente. También la mayoría de las veces esta obstrucción es obvia, pero una de las cosas que tenemos que recordar es que los perros y los gatos, las gentes con esta lesión o insuficiencia renal aguda, quizá casi siempre, casi nunca, van a estar anúricos, es decir, no hacen orina. Si no orinan, pueden sospechar de una obstrucción. Este es el diagnóstico más importante. Si tienen un pequeño problema en el riñón, todavía podemos ver descarga de orina, no hay obstrucción. Realmente hay algo no hay algo que evite que la orina salga. Bueno, vamos a hablar de 3 tratamientos clave para la insuficiencia renal aguda. Y si no lo hacen de forma correcta, pueden tener un resultado malo. Lo segundo es el manejo de las consecuencias gastrointestinales después de la terapia de fluidos. Y esto es muy importante en el que tiene la enfermedad crónica. Y por supuesto tenemos que manejar la producción de orina. ¿Cómo empezamos la terapia de fluidos? Creo que una de las cosas que realmente necesitamos considerar es cuando planeamos la terapia de fluidos en un paciente que pensamos que tiene una crisis urémica o crónica o aguda, y queremos primero reponer algunos de los fluidos, pero no queremos sobre rehidratar. La gente tiene una tendencia, particularmente si el paciente es urémico, de dar grandes cantidades de fluidos, y hay que tener en cuenta las consecuencias de esto. Si les vamos a dar fluidos justo al principio, pero de una manera muy juiciosa, de la manera adecuada, pero no está mejorando el paciente, entonces estamos hablando de un problema renal. ¿Por qué no queremos hacerlo rápidamente? Bueno, 2 causas. Una es de que sí se sienten mejor si lo hacemos rápido, pero número 2, no podemos entender qué es lo que está sucediendo, porque en cuanto reconozcamos que nuestro paciente es urémico, podemos detener y decir, bueno, tengo que poner atención ahora, porque si nada más les doy más fluidos e ignoro que no están produciendo orina, voy a ahogarlos. Si hay algo que el veterinario no debe de hacer, es apagar el flujo de los fluidos. He visto muchos excelentes veterinarios que han tratado a los pacientes con ira y se han dado cuenta que le siguen dando fluidos al paciente, y eso puede matar a sus pacientes, hace que se sientan terribles, pueden causar otro tipo de problemas. Entonces realmente necesitan poner atención qué está pasando con ese paciente después de su terapia de fluidos. Si no mejora en las primeras 24 horas, mejor hay que regresarnos, echar reversa y empezar a pensar qué está pasando, porque quizá sí, de hecho, tiene un problema. Entonces tenemos que entender de dónde viene ese problema, o si lo estamos causando nosotros. La razón de por qué estoy tan interesado en el reemplazo de fluidos primero es de que hay que hablar de un volumen de fluidos, y que en un individuo que está en depresión o en deshidratación, incluyendo el riñón, que se encuentra en un gran riesgo de lesión si no está teniendo una perfusión adecuada. Entonces, un mal volumen efectivo en el riñón va
a afectar la perfusión renal, va a aumentar el riesgo de isquemia y entonces vamos a tener ya lesiones y también va a poner más presión en los riñones y ya estaba sensible. Si nosotros no reconocemos el problema de volumen y rápidamente respondemos a podemos llevar a toda esta cascada de eventos. Este es un perro que a grosso modo estaba sobrehidratado. La razón es que vean estos ojos. No es que esté somnoliente, sino que toda la cara se está hinchando al grado de que no puede abrir los ojos. Básicamente no puede abrir los ojos porque nuevamente está sobrehidratado, que ya está teniendo toda esta agua en tejidos. Esto hace que los haga sentir terribles, peor que si estuvieran deshidratados. Entonces, es importante que ustedes sepan que es horrible, como esto es mucho peor. Este paciente se siente absolutamente terrible, no quieren comer, frecuentemente vomitan por el edema en el tracto gastrointestinal y algo que no queremos nosotros ser responsables de esto. Nosotros queremos, son iatrogénicas estos fluidos. Alguien que no esté poniendo atención a los fluidos y no están viendo si producen orina o no, van a provocar esto. Entonces, ustedes o algunos de los colegas pueden llegar a causar estos problemas. Vean estos tejidos gelatinosos como si tuvieran contenido fluido subcutáneo, entonces en todo su cuerpo. Van a exudar fluidos serosos de ojos, van a tener edemas, van a estar letárgicos, su actividad de hecho se reduce dramáticamente, están débiles, frecuentemente tienen náuseas, presentan vómito y no tienen respuestas importantes. Tenemos un problema muy importante aquí. Necesitan saber cuándo deben detener los fluidos y tienen que tener las agallas para detenerlos, porque mucha gente dice, ay, pero tiene un problema renal, tengo que darle fluidos, y en estos casos necesitamos darle la provisión de fluidos. Si no están produciendo orinas, detengan el suplemento de fluidos. Si no hay orina, no continúen, deténganse. Y por cierto, muchas veces van a terminar teniendo un sistema urinario que esté lastimado y entonces es importante estar midiendo esto, por lo menos nada más para observarlo. Esto nos puede contestar la pregunta. También es importante medir la cantidad de orina que está saliendo con un catéter urinario. Es muy importante. Entonces, necesitamos hacer, además de lo que dije, necesitamos estar preparados para evaluar la respuesta a estos fluidos. Entonces, queremos ver si hay una respuesta endémica, si queremos una cambio en la perfusión, queremos que el llenado capilar mejore, en general ver que tenemos una mejor respuesta. Lo que estamos tratando de hacer, sobre todo, es llegar al volumen de flujo sanguíneo. No queremos rehidratar en todos lados. Lo que queremos hacer es que la parte vascular regrese a lo normal, la perfusión regrese a lo normal. Es por eso que queremos poner los fluidos. Entonces, uno de los grandes paradigmas que han cambiado en la terapia de fluidos, tanto en humanos como en medicina veterinaria, es que en el pasado vastas cantidades de fluidos eran la respuesta a todo. Ahora hemos reconocido que existe un precio que pagar si hay un exceso en la administración de fluidos y debemos hablar de una terapia de fluidos de volumen pequeño para controlar el problema sin sobrehidratar el paciente. Entonces, principalmente lo que estamos viendo es que hay una terapia neutral de balance de fluidos. No queremos llenarlo de fluidos. En el pasado usábamos de altas dosis de fluidos para que fueran muy agresivamente
si vamos a hacer sobre todo diálisis, un tipo de secuestro de toxinas en sangre, con este tipo de procedimientos, entonces vamos a tener problemas. Y entonces quizá vamos a tener y a causar después un filtrado de toxinas a nivel renal, y entonces al final no íbamos a tener cambios clínicos. Entonces el mismo proceso cuando tenemos sobre rehidratación de otros orgánicos van a tener detrimento en el paciente. Estos son un montón de estudios. Son difíciles de hacer en medicina veterinaria, entonces son en humanos. Bueno, también aquí hay una serie de problemas médicos que comúnmente se tratan con terapia de fluidos y que se pusieron a comparar pacientes a dosis muy juiciosas de fluidos con aquellos que nada más tienen una terapia estándar muy agresiva de fluidos. Y lo que encontraron es que los pacientes que recibían las dosis bajas de fluidos, todos lo hacían tan muy bien o tan bien que el grupo con los fluidos agresivos. Y hay una razón lógica para esto, porque esencialmente vamos a tener congestión en todos sus sistemas y órganos cuando cruzan acá. Y entre otras cosas, de los que son unos problemas serios para nosotros con lesiones renales, es qué pasa con el riñón. Entonces, si forzamos a producir más y más volumen en términos de llenar así aquí en este espacio, va a crecer y está ejerciendo presión contra los capilares glomerulares, y entonces va a cambiar la tasa de filtración glomerular. Entonces hay una reducción en la tasa y al mismo tiempo va a haber una hinchazón en el riñón. ¿Y qué hay alrededor del riñón? El riñón tiene cápsulas fibrosas que están ahí a los lados. Entonces, si nosotros hacemos que haya edema en el riñón, ¿qué va a suceder? Va a ser muy difícil producir la filtración. Vamos a comprimir el espacio Bowman, vamos a comprimir la vasculatura, vamos a comprimir todo el sistema de recolección y pueden causar entonces esta oliguria por esto. ¿Qué sucede en perros y gatos que son tratados con hemólisis, con falla renal aguda frecuentemente, no siempre, pero se debe a una sobrehidratación? Cuando empiezan a hacer la diálisis, el paciente que estaba sobrehidratado, normalmente en la primera hora simplemente van a empezar a hacer mucha orina, porque una de las cosas que están dializando estas perras, ya sea perros o gatos, la razón por eso es el fluido. Entonces, si nosotros regresan el volumen normal a su volumen normal, entonces el riñón va a empezar a funcionar normal y va a empezar a producir orina. Entonces, esto prueba que clínicamente, cuando hacemos esto a los pacientes, no hay razón para que lastimemos y los sobrehidratemos, y simplemente les damos lo suficiente fluido para que produzcan orina, y no pasamos este punto, no vamos a sobrehidratar y a causar otros problemas. Muy bien. Entonces, la meta es restaurar la presión sanguínea, la salida cardíaca y la perfusión renal. Pueden hacerlo tan rápido como quieran. Es por eso que es importante darles esta terapia de fluidos rápidamente. No la van a obtener al final de las 24 horas. Sí se puede hacer a las 24 horas. Recuerden que durante esas 24 horas no hubo la perfusión renal adecuada y ni la presión sanguínea adecuada. Entonces hay que evaluar con precisión los fluidos necesarios para ese paciente, y todos hemos experimentado con esto y empezamos con lo primero que pensamos que es lo mejor. ¿Cuánto tengo que darle a este paciente para regresar su hidratación a lo normal? Ahí es donde debemos empezar. Queremos tener un punto blanco. Quiero llevar este volumen sanguíneo y cardíaco arriba en la primera hora, y a partir de ese punto quiero darle suficiente fluido de manera que el volumen no empiece a ganarle. Y la idea nada más es darles el volumen adecuado para mantener la presión sanguínea y mantener
el intercambio vascular sin hacer presiones por sobrehidratación. Aquí estamos viendo, ya lo han visto antes, es el agua total en cuerpo que se divide en el fluido intracelular y el fluido extracelular. Probablemente los compartimentos extracelulares son más grandes. Cuando nosotros evaluamos la deshidratación, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Total, intracelular o extracelular? ¿Qué estamos evaluando? La extracelular. No podemos evaluar la intracelular. La única manera de ir al volumen intracelular es ver la concentración sodio-potasio. Pero de eso vamos a hablar después. Pero cuando hacemos una examinación física, estamos viendo precisamente la extracelular. Cuando estamos que está 10% de deshidratación, vamos a ver que tiene una pérdida de este fluido extracelular en un 10%, porque está entrando aquí. ¿Okay? Ahora, en general, estamos hablando también de la afectación a la vasculatura. Entonces, si mido qué está pasando en la vasculatura, puedo mejorar esta deficiencia en la parte del compartimento de vasculatura sanguínea. Y entonces puedo afectar lo que está pasando de forma intersticial. Tengo que llevar a una tasa máxima donde puedo llevar el fluido, perros y gatos, más en gatos que en perros, y esta proporción tiene que ver qué tan rápido va este fluido del compartimento vascular a lo de los tejidos. Entonces, cuando hablamos del sistema sanguíneo, es donde queremos meter ahí los fluidos y luego que vaya entrando al intersticio, y al mismo tiempo la clave es mantener el sistema sanguíneo completo de manera que los tejidos tengan una buena perfusión, particularmente el riñón. Entonces, 20 a 25% de la cantidad total debe de entrar al volumen, a esta presión sanguínea, al compartimento vascular. Y aquí tenemos un caso. Aquí hay un pastor alemán, macho castrado de 8 años, y lo vimos un poco de ayer. Y de la noche a la mañana tenía vómito, tiene letargia súbitamente. Tenemos ya una deshidratación importante, no tan deshidratado en este punto. Es un perro de 50 kilogramos, es grande. Su vejiga es pequeña. Esto no significa nada porque pudo haber justo orinado atrás de la clínica y entró ya con la vejiga vacía, pero eso no me dice mucho en este punto, pero no queremos ignorar este punto de que su vejiga es pequeña. Entonces, ha estado vomitando. No me preocuparía mucho si es una vez o no. Es importante tener cuidado con la terapia de fluidos en otros casos. Esto es lo que vemos en el laboratorio. Hay creatinina. Estamos viendo acá su creatinina en suero 6,4, su albúmina es alta también, entonces tiene un inicio de lesión renal. Me preocuparía, como ustedes, porque la vejiga estaba vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la terapia de fluidos? Bueno, que estamos prescribiendo, una de las cosas que queremos recordar es que el peso corporal cambia en horas, 2, 3 días por la terapia de fluidos. Entonces, se está sintiendo mejor el paciente, empieza a comer, sube un poquito el peso corporal, pero la mayoría de los animales enfermos no están consumiendo mucha comida y no tienen mucha producción de heces en el colon. Entonces, va a cambiar esto con la terapia de fluidos. Entonces, si damos 1 litro de fluidos, esperamos que su peso suba 1 kilogramo. Entonces, voy a monitorear sus fluidos y también voy a monitorear su peso, que lo podemos hacer muy precisamente. Entonces, tenemos estos rastreador de peso y podemos estimarlo. Tenemos muchas maneras de medir su peso, pero hay que recordar que no todas están calibradas como se debe. Entonces, todas las balanzas que tenemos pueden no ser las adecuadas. Busquen la que sea mejor para ustedes. Y, por ejemplo, un paciente renal que está
puede estar usando estos. Si estamos hablando que el potasio es muy alto, podemos decir que quizá no haya suficiente potasio para que los ringers sean un problema o no. Entonces, lo que vamos a estimar es que este déficit por el porcentaje de su peso corporal por 1000. Y es importante ver cómo está su musculatura. Si vemos, por ejemplo, también si hay un bolus de 20 o 35% de déficit, y después vamos a asegurarnos de que a las 12 horas al menos le estamos dando ese 50-75 en general de lo que pensamos que necesita. Siempre es importante considerar el estado cardíaco. Si tiene una enfermedad cardíaca o hay evidencia de alguna falla cardíaca, es importante detener todo esto porque no podemos ser tan agresivos con estos individuos. Es una de las razones por lo que no tienen un resultado siempre bueno. Tenemos que monitorarlos muy de cerca durante todo el tiempo, la tasa respiratoria, los patrones respiratorios, escuchar los pulmones, estar buscando constantemente cambios que sugieran fluidos infiltrados. También tenemos que ver cómo está produciendo la orina. Si tienen un paciente y pueden usar un catéter urinario, utilicen el catéter. Un par de cosas que tenemos que considerar. Primero, lo último que queremos hacer es tomar algo contaminado con bacterias y ponerlos en la vejiga de un paciente que tiene la lesión aguda renal, porque podemos provocar pielonefritis y escalar una infección. Entonces, es un sistema completamente cerrado. Y hay que recolectar la orina. Ahí no tenemos que subir mucho el catéter, nada más sea vejiga. Queremos mantener en mente que si tenemos un catéter ahí adentro, 2 o 3 días casi siempre vamos a causar una infección, pero los primeros días, 1 o 2, no hay problema. Si usamos antibióticos, estos no previenen que entre una infección, pero pueden asegurarse de que la infección sea efectiva. Y una de las cosas, imagínense que tenemos una infección, una insuficiencia aguda. No hay nada que sugiera por qué la tiene. Entonces, esta combinación, lo primero que voy a pensar es que tengo quizá leptospirosis. Si tengo leptospirosis, quiero comenzar a tratarla de inmediato. Entonces, no quiero tener un antibiótico de inmediato, aunque no tenga el catéter dentro. Quiero corregir esta leptospirosis lo antes posible, junto con el hecho de que si meto algún antibiótico, cualquier cosa que salga por ahí, quizá puede estar contaminando el medio ambiente, a mis técnicos, a mí, porque recuerden que la leptospirosis es muy contagiosa. La leptospirosis tiene una ocurrencia básicamente en 2 grupos de personas, los veterinarios y los asistentes. Esa es la fuente. Entonces hay que recordar esto. Entonces, si usamos antibióticos, usen también el catéter. Entonces, si tenemos este déficit, digamos en los siguientes 15 minutos, media hora o incluso 1 hora, les voy a dar 626 mililitros de fluidos en 20 minutos, quizá 1880 en las primeras 12 horas. Y quizá lo haga con dextrosa 5% en agua, porque no necesariamente quiero darle más sodio, quiero darles agua frescas para reemplazar su pérdida por respiración, y hasta que sepa que está haciendo orina, no subirla en 1/3, pero voy a darles quiero darles esto de forma continua y continuar a las 24 horas. Quiero asegurarme que no nos estamos metiendo en problemas por una administración agresiva de fluidos. Esto sería por donde yo empezaría entonces. Bueno, el volumen de reemplazo tiene que ser de estos 2.500 mililitros por hora, perdón, en este periodo de tiempo. Entonces, quiero llegar hasta 1.870 mililitros en 12 horas, pero no les voy a dar más que esto hasta que sepa que está produciendo orina. Entonces, 24 horas ya pasaron y les di
todos estos mililitros y no puedo demostrar que estás orinando, tengo que detenerme hasta que vea que está produciendo orina, porque si continúo dando fluidos vamos a tener una sobrehidratación y al final de las 12, 24 horas voy a reevaluar el paciente, porque esto sucede muy rápidamente. Es posible que hay signos clínicos que están cortándose, que son el problema de la rehidratación. Entonces, el valor de la rehidratación puede ser peor de lo que nosotros evaluamos al inicio. Entonces, puede haber cambios. Entonces, una vez que ya subimos ese volumen a lo que pensamos que es una hidratación normal en ese perro, si no hemos demostrado que está produciendo orina, deben de detenerse en ese punto. Entonces, estas son las cosas que estamos buscando. Estamos monitoreando la presión sanguínea, las tasas respiratorias y cardíacas, los sonidos respiratorios, el llenado capilar, la calidad del pulso, si las membranas orales están húmedas también, qué está pasando con TPP y PSB, hay producción de orina, y tenemos que ver también, correlacionar todo esto. Hay un caso muy leve, no le pondría un catéter urinario, incluso después de 24 horas, antes de que yo haga esto. En un caso como esto, que fue muy rápido, muy significativo, voy a buscar qué es lo que está pasando con la orina en un proceso muy temprano. Entonces, es importante hablar con el cliente las primeras 24 horas, porque muchos otros decidirán qué van a hacer después con base en lo que vean. Nuevamente, vamos a hacerlo mejor si planteamos el problema, sí, hacerlo de poco a poco y luego decidir después de 24 horas, porque ya no vamos a tener la misma efectividad. Entonces, aquí hay un paciente sobrehidratado. Si ya llega así porque alguien más lo sobrehidrató, ya no le den fluidos. Entonces, esto es lo importante. Hay que darle el bolus, hay que con cuidado continuar con la rehidratación, y conforme la rehidratación completa se va acercando, hay que ir deteniendo y alentar la terapia de fluidos. Entonces, necesitamos ser muy cuidadosos cuando hacemos esto. La sobrerehidratación no va a promover la diuresis. El tratamiento es más o menos igual. Primero podemos ver provocar un vaciado gástrico. Podemos usar también antieméticos, podemos utilizarlos. También hay que recordar que hay algunos que pueden causar ulceraciones. Si tenemos estomatitis, podemos hacer soluciones de clorhexidina, y también eso puede ser de ayuda, o bien pueden utilizar uno de estos productos de sucralfato y mezclarlo y ponerlo ahí y cubrir de manera que proteja. Lo que queremos hacer es este tipo de lechada. Cuando queremos hacer algo en el tracto gastrointestinal puede haber un problema. Entonces, lo que hacemos es que a menos que tengamos un vómito que es intratable, que está fuera de control, este perro está vomitando constantemente, queremos hacer este tipo de terapia nutricional microentérica. Entonces, vamos a empezar dándoles pequeñas cantidades de electrolitos con glucosa. Y la razón para esto es de que vamos a darle al intestino algo para que no haya transmisión de bacterias dentro del cuerpo y para preparar el tracto digestivo para que reciba comida, porque en cuanto les demos rápido comida, le demos algo a este tracto gastrointestinal, mejor va a salir el animal. Entonces, normalmente las primeras 12 horas, ciertamente las primeras 24 horas, tenemos que tener un buen manejo de este paciente. Entonces, el problema con este paciente es de que cuando están hipermetabólicos, es que va a haber un efecto con una enfermedad aguda que limite el efecto de la separación de proteína. Entonces, con lo que vamos a empezar es con algo, no sé, de 0.05 a 0.2 mililitros de kilogramos por hora,
Este es el flujo constante. Entonces, si tiene que estarlo bombeando, hay que bombearlo a una tasa muy lenta. Y si lo toleran, entonces, y ya están mejorando, pueden subir la tasa a 1 a 2 mililitros por kilogramos por hora, 24 a 48 horas. Si no hay signos, si están empezando a tener buenos fluidos, entonces ya podemos iniciar la dieta. Y esto va a facilitarles regresar a comer, porque lo que queremos que comas es lo más fácil que podemos lograr, y eso los va a llevar de salida del hospital. Eso es lo que quieren lograr. Hay una gran variedad de soluciones allá a nivel comercial que podemos utilizar, pero está Pedialite, por ejemplo, que se utiliza en niños, que lo pueden conseguir en cualquier farmacia. Estos están bien para iniciar. Lo que no hacemos con pacientes con alimentos es cuando están con signos de la ira, que vomitan. No los forcen a comer una dieta renal, porque lo que va a suceder es que nunca van a comer una dieta renal. Cada vez que la huelan van a pensar, guácala, qué terrible, una mala experiencia. Y entonces estaba lesionado en el hospital. Entonces nunca les den la dieta renal cuando estén en el hospital. Dejen, se sienten muy mal, y entonces la van a asociar con este estatus de sentirse mal. En cuanto a producción de orina y su manejo, queremos saber cuál es su producción normal. Como dije antes, necesitan poner esto de manera tan limpia como puedan. Tienen que limpiar toda el área alrededor, utilizar guantes, utilizar todo estéril de manera ideal. Se puede usar este catéter que tiene un globito al final. Se va poniendo y luego, ya que está puesto en su lugar, o donde ustedes piensan que sea en su lugar, lo inflan y entonces lo regresan un poquito y ya. Y entonces van a ver cómo se va llenando el fluido, con fluido esta bolsita. Hay diferentes formas de bolsitas, no importa, mientras estén estériles está bien. Entonces, esto nos da un sistema muy cerrado que nos permite medir cuánta orina están produciendo por hora, para minimizar también la infección como una complicación. Entonces, cuando no tenemos oliguria en perros y en gatos, la oliguria, cuando no existe, primero, nos dice que probablemente estamos manejando al paciente porque está en este estado de oliguria. Pero incluso los que no están en este estado pueden tener una lesión muy importante. Oliguria, que el daño al riñón es grave. Entonces, aunque podemos corregirlo con diuréticos, todavía sugiere que está peor de lo que un paciente que no tiene oliguria. Cuando el perro tiene leptospirosis, y hay gatos que también pueden tener leptospirosis ocasionalmente, esta es una enfermedad en donde realmente ustedes pueden tratar de manera que mejora, porque tiene un tratamiento específico. Esto quiere decir que pueden cambiar esta situación de oliguria a una de no oliguria, y van a tener un excelente resultado porque saben cuál es la enfermedad y saben que pueden responder a los antibióticos. Es cuestión de darles suficiente tiempo para sobrevivir. No queremos rendirnos con ellos rápidamente. El término donde se define oliguria de forma de texto es 0.27 mililitros por kilogramos por hora. Así se define. Entonces hay que darles fluidos, hay que darles al menos 1 mililitro por kilogramo por hora para hidratarlo. Entonces cualquier perro o gato que por cualquier razón esté deshidratados y se les dé fluidos, debe hacerse al menos con esta cantidad de orina que estén produciendo. Este es el punto de quiebre. Y aquí está la cuestión. Cuando no están produciendo la orina como se supone que deben de hacerla, debemos de considerar oliguria. Ya mencioné anuria. Recuerden, anuria, estoy buscando una obstrucción porque no hay producción de orina. Entonces, las complicaciones a las que llegamos con
una oliguria persistente, es que hay sobrehidratación, sino que también tenemos problemas con el potasio, que puede subir, tenemos problemas con acidosis y también puede ser muy difíciles de manejar, implican un gran desafío, pero hay cosas que podemos utilizar para esto. No tenemos tiempo de hablar de todas ellas, pero entre las cosas que no queremos hacer es que si sube es el potasio. Recuerden la acidosis. Hay que cuidarse con carbonato, etcétera. Cuando hago o tomo la decisión si continúo con un perro o gato bajo que tienen ya daño renal, quiero saber cómo se sienten, si se sienten como que se sienten terribles, si están sufriendo, me están convenciendo de que en realidad no quiero ir ya muy lejos con esto. Otra cosa que me empuja a qué tan alto está el potasio y qué tan mal está la acidosis, es lo importante, es muy importante, más importante que la creatina y los bonds. Si el potasio no está muy mal, quizá esté en 6, carbohidratos en 11, no es tan terrible. Y el perro, no se siente muy bien, pero tampoco se tiene horrible. Puedo continuar con estos pacientes y la mayoría de las veces regresan, pero no siempre. Yo no doy garantías en nada, pero hay una gran oportunidad de que tengamos signos reversibles y entonces es importante tomar la decisión si continuar otro día y ver cómo responden. Otra cosa que podemos hacer es que la diálisis si la tenemos a la mano, pero ciertamente hay que dar diuréticos. Los diuréticos no causan que se baje la tasa de filtración glomerular, ciertamente no lo causan. Simplemente, ¿cuántos de ustedes han tenido mantola en los hospitales? Más de los que yo esperaba. La mayoría de los veterinarios no saben qué es esto y hay una gran indicación para estos. Hay algunos veterinarios que piensan que son distintivamente el mejor tratamiento para todos los perros con oliguria. He hablado con un nefrólogo en Harvard y él quería saber qué estábamos haciendo con los perros y le mencioné eso. ¿Cómo pueden hacer eso? Si es nefrotóxico, pues porque la gente se pone peor. Yo no sé si alguna vez ha documentado esto en un perro, pero sí sé que viene de la literatura sobre perros. Entonces, el mannitol fisiológicamente parece una buena idea. Quizás sí ayuda a algunos pacientes, pero quizá algunos de ellos pueden tener esta nefrotoxicidad. Y es más fácil que las personas, muchos veterinarios están asociados, prefieren otro tipo de producto, pero no aumenten este producto mucho, no cambia la prognosis en humanos para nada. Los perros y los gatos pueden ser diferentes en ese sentido, de que si ustedes pueden controlar esto, lo suficiente se van a mejorar. Pero si hacen que produzcan orina, es más fácil manejarlos como pacientes. Si la oliguria es muy desafiante, entonces si tenemos que dar fin de tratamiento a un paciente, creo que es útil que por lo menos lo hayamos hecho que produzca orina. Entonces, furosemida es algo con lo que podemos utilizar. En la gente si se les da a grandes dosis, podemos hacer que cambien la oliguria en 2 o 3 pacientes. Y por supuesto, nosotros no hacemos eso con nuestros pacientes, usamos una dosis estándar, 1 a 2 miligramos por kilogramos, dándolo como bolus, y simplemente continúo la infusión del medicamento después. Quizás esta es la manera más efectiva de hacerlo. Mannitol, yo normalmente no lo utilizo. Hay muchas maneras de lograr el mismo efecto, pero es mejor con furosemida. Estas son las cosas que han estado en la literatura. Dopamina y fenol-dopam para tratar se han utilizado en medicina humana, se usan mucho extensamente, pero no mucho en perros. Y no sucede lo mismo en perros. Y en este punto la gente en realidad los está tirando. No ven utilidad. Hay un estudio que dice que funciona en perros. Clínicamente es raro
que haya una respuesta a esto. Los gatos, de hecho, no tienen los receptores para responder a estos. Es por eso que empezamos a ver al fenoldopán. De hecho, hay algunos reportes al respecto, pero desaparecieron. Entonces, no hay evidencia y no he visto que el fenoldopán cambie el cuadro. Entonces, no sale ninguno de estos. Entonces, esencialmente, lo que hago es que manejo, si no responden a la furosemida, es el momento empezamos a cambiar, a empujar los fluidos porque no hay producción de orina. Si tenemos un poliúrico, algunas personas tienen la idea de que deben buscar toxinas. Yo no recomiendo realmente. Perdón. Solamente porque no todos oligúricos no significa que son poliúricos. Entonces, muchos de estos perros van a ser entre 1 o 2 miligramos por kilogramos de orina, pero eso es todo. No pueden llevarlos a que hagan más, hasta 6, al menos hasta al inicio. No es lo mismo que lo poliúrico. Si monitorean su salida y pueden restaurar ese volumen, no hay que empujarlo, no hay que rehidratarlos y podríamos regresarlos a la oliguria si ustedes utilizan esta estrategia. Entonces, una vez que los llevan a balance, tienen que medir cuánto, y tiene que ser lo mismo que entra, lo mismo que sales. Entonces, el peso corporal estamos utilizándolo también para monitorear este balance de fluidos. Simplemente es seguir la lógica. Esa es de las cosas que quería mencionarles. Hay gente que no piensa mucho en esto. Esta es la tasa de filtración glomerular y esta es la falla renal. Perdón, la creatinina en suero. Esto es aquí cuando ocurre la falla renal. Aquí están expuestos a cualquier, no sé, una toxina que dañó el riñón y entonces esta tasa va para abajo. Cae abruptamente y entonces se nivela. Puede ser, no sé, por aquí, pero puede bajar hasta este punto y súbitamente la tasa se queda plana y de repente empieza a mejorar. Pero la creatinina no inmediatamente crece a este pico, sino que le lleva horas o días, dependiendo de la gravedad, a subir, incluso una semana o más, para que la creatinina suba y luego baje a niveles normales. Recuerden que estamos hablando de que se crea en el músculo, entonces va subiendo y subiendo hasta que llega a un balance. Entonces, cuando estamos hablando de fluidos aquí y no se ha equilibrado todavía, esa creatinina todavía va a subir. De hecho, la creatinina todavía va a subir después de rehidratarlos. Esto no significa entonces que hay una falla renal que esté sucediendo. Simplemente estamos todavía en una parte donde la creatinina no llega a balanza. Otra cosa aquí es que aquí se empieza a recuperar. No vemos esto hasta que está por acá. La tasa va mejorando, pero le lleva tiempo a la creatinina para reflejar esa mejora. Entonces, si están por debajo de la curva todo el tiempo y están tratando de predecir qué está sucediendo, nunca van a llegar al punto para responder esta pregunta. Entonces, hay que tener cuidado cuando interpretamos lo que está haciendo la creatinina. Vamos a darle al paciente el tiempo para recuperarse, y algunas veces lleva mucho tiempo, algunas veces no es tan malo. Entonces, nada más para pasar esto rápidamente, esos son datos de hemodiálisis. Las sobrevivencias, cuando ven estos números con leptospirosis, problemas metabólicos, etcétera, estos números tanto en diálisis humanas como veterinarias son muy similares. Estos números son muy similares. Sin embargo, pueden subsidiar en algunos casos. Entonces, la hemodiálisis puede mejorar, pero no siempre son la solución. Recuerden que pueden tener pacientes que estén deteriorándose. Quizá la hemodiálisis es la única opción que tienen. Pueden utilizarla, pero es muy desafiante y tiene muchos puntos que los van a ver cómo baja mucho el paciente con esto. Bueno, nos vamos entonces ahora a lo que son las enfermedades glomerulares. Si alguien está allá arriba, que cambie la presentación, por favor.